Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Bienvenidos a su programa Sal y Luz, que Dios me los bendiga. En esta ocasión quiero llevarles a una historia aquí en el libro de Génesis, donde vino una tremenda hambre, y es cuando estaba José de segundo en Egipto, después de Faraón. Él era el segundo y también, ¿verdad?, no solamente en autoridad, pero le tocó administrar por la sabiduría que Dios le había dado. Recordemos de que Dios había dado dos sueños a Faraón que referían primeramente 7 años de gran abundancia en la tierra y después 7 años de gran escasez. Y ahí es donde en los primeros 7 años, como un buen administrador, José acapara grano y en un granero, en un lugar, pues empieza a reservar, empieza a acumular, y hasta en eso podemos aprender para nuestra vida, ¿verdad?, lo importante que es guardar reservas cuando hay abundancia, para que de esta manera no nos falte cuando haya escasez o cuando haya dificultad, tener siempre ahí ese ahorro sin quitar nuestra mirada y la confianza en nuestro Dios. Recordemos que nosotros como cristianos siempre debemos confiar en el Señor. La Biblia entonces nos dice que después, cuando llegan ya los 7 años de la abundancia, del hambre, de la escasez en la tierra, pues ahora los mismos egipcios y gente que venía de otros lugares empiezan a comprar grano de Faraón a través de José en Egipto, y tal fue la situación que la gente se quedó sin dinero. Se quedaron sin dinero y después empezaron a dar, en el caso de los egipcios, su ganado, sus animales por semilla para poder sembrar, para poder comer a José de parte de Faraón o para beneficio de Faraón como administrador de él. Y dice la Biblia que aún después, cuando ya no tenían animales, ya no tenían dinero, también dieron sus tierras. En pocas palabras, esta situación dejó a la gente en la calle. Literalmente se quedaron sin nada. Todo le pertenecía ahora al gobernante de aquellos ayeres en Egipto, al faraón, el máximo líder sobre la tierra en un aspecto humano. La Biblia dice, inclusive aquí en el capítulo 47 de Génesis, en el versículo 23, que ahora José llega a una negociación con el pueblo de Egipto para beneficiarles, para ayudarles, y les dijo lo siguiente. Versículo 23 dice: y José dijo al pueblo: he aquí, los he comprado hoy a vosotros. Algo que no mencioné, pero que ya lo leímos en la Biblia. Dice: los he comprado hoy a vosotros, y luego dice: y a vuestra tierra, para Faraón, ved aquí semilla y sembraréis la tierra. Prácticamente ellos también se habían vendido a Faraón porque no tenían ni para comer. Y después dice la Biblia en el 24: de los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán para vosotros, serán vuestras para sembrar la tierra. Vean algo importante aquí, algo interesante, ya que lo estamos mencionando. Qué tremendo, ¿verdad?, que los egipcios, y Egipto representa al mundo, habían sido comprados por comida material de este mundo para Faraón, por una vida humana. Y la Biblia dice que la vida del hombre hoy serían 70, si bien 60, 70 años, si bien los más robustos hasta 80. Hay gente que dura 90 o 100 años según la bendición de Dios. Y sin embargo, el tiempo en esta vida pues es limitada, estamos de paso y nada se compara con la eternidad. Quiero poner aquí este antagonismo en estas verdades entre el cristiano y ellos, que son inconversos, son egipcios, de cómo fueron comprados, ¿verdad?, para servir a Faraón, para deberse a Faraón. Y ahora dice la Biblia que de lo que José les daba, ellos iban a trabajar, ellos iban a producir, ellos iban a sembrar, y le tenían que dar una quinta parte de regreso a Faraón, y se quedarían con 4 partes. En pocas palabras,
ellos tenían que, ¿verdad?, dar el 20% a Faraón. Y mire, ¿por qué hago alusión a esto? Porque a veces los cristianos nos quejamos del diezmo. Los cristianos decimos, ¿verdad? No, pues ya estamos bajo la gracia, y sí estamos bajo la gracia. Y decimos, no, es que ya no se debe de diezmar, y esto hasta entra en apología, entra en una complejidad donde muchos pues pelean el asunto. Yo personalmente creo que Dios es digno de más allá del diezmo. Aprendí a diezmar al Señor siendo cristiano. Veo que el asunto del diezmo está desde mucho antes de la ley, y Cristo, que es el cumplimiento de la ley, no vino para quitar la ley, sino para ayudarnos a cumplir con la ley, cualquiera que sea el mandamiento. Como cristianos estamos más bien en la capacidad de poder mostrar que en Cristo hay más capacidad de obedecer a Dios, de vivir conforme a la santidad de Dios y andar en obediencia y vivir conforme a la ley. Muchas veces considero yo que muchos cristianos que pelean el asunto del diezmo es porque quieren justificar no darle nada al Señor. Y mire la comparación que quiero hacer. Ellos, por algo humano, por ciertos años de vida que habían sido comprados por José para Faraón, tenían que dar el 20%. Y usted y yo nos quejamos del 10%, cuando le debemos todo al Señor. También hemos sido comprados. La vida nos ha dado Dios, ¿verdad? Dios nos ha dado no una comida humana o material como ellos que les dieron semilla. Hemos comido en un sentido espiritual a Cristo, su carne, su sangre, ¿verdad? Nos ha limpiado, lavado. Y uso esta expresión de que hemos comido porque fue lo que Cristo le dijo a los discípulos, y por lo que muchos de sus seguidores después se sorprenden y dejan de seguirles diciendo, dura cosa o dura palabra es esta, porque Cristo dice que el que no come su carne y bebe su sangre, pues no va a poder tener parte, ¿verdad?, con el Señor. Y obviamente se refiere a recibir a Cristo por fe, a aceptarlo por fe, y la sangre de Jesucristo, la Biblia nos enseña que nos limpia nuestro pecado, nos santifica. Él imputa y nos da de su justicia y toma nuestro pecado. Gloria a Dios por la salvación, la redención y todo lo que conlleva esa salvación bendita que hemos obtenido los creyentes ahora a través de Cristo Jesús. Y mire, esto era para que usted medite en eso y no le niegue nada al Señor. Él es digno de todo. Pero recordemos entonces que la vida nos ha dado a ellos también. Ellos tenían que dar el 20%, y a nosotros Cristo nos compró con su sangre. Podemos ver también en el versículo 25 que ellos respondieron esas palabras. Respondieron, la vida nos ha dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Qué tremenda manera de expresar gratitud. Ellos estaban agradecidos con Faraón por la sabiduría de Dios a través de José y su administración de preservar comida para guardar la vida de los egipcios. Ellos no tuvieron ningún problema en no diezmar, sino dar el 20% a Faraón de todo el grano que cosecharan, de lo que iban a sembrar, y iban a vivir y comer con el 80%, sino que respondieron, en lugar de objetar, dijeron, la vida nos ha dado. Y aún fueron más allá. Consideraron que por haber sido comprados y por haber obtenido el beneficio de la vida, ¿verdad?, dijeron que se les concediera el privilegio de servir a Faraón. Y mire, qué terrible es cuando los cristianos no entendemos este privilegio. Queremos recibir las bendiciones de Dios, pero queremos vivir como el mundo y en el pecado. Y menospreciamos el servicio para el Señor. Esta gente estaba totalmente agradecida. La gratitud se manifiesta al igual que la fe. Usted puede decir que tiene fe en Dios, pero sus obras nos van a indicar si en verdad usted tiene fe o no en el Señor. Es a lo que apela Santiago cuando dice, muéstrame tu fe, de lo que tú hablas, sin tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Somos justificados aún por la fe, pero la fe produce o conlleva una acción, nos mueve a hacer algo en nuestro creer. Y la Biblia nos enseña que entonces ellos reconocen, ¿verdad?, consideran que era un privilegio
servir al Señor. Y lo hacen inclusive de manera voluntaria. Vuelvo a leer, dice, respondieron, la vida nos ha dado, dice, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos de manera voluntaria. Ellos se disponen, dicen, seamos siervos de Faraón. Él nos miró a nosotros, nuestro Dios, como algo valioso, como algo precioso. Él debería de ser el Señor de nuestra vida. Deberíamos cuidar nuestros ojos, ¿verdad? O cuidarnos ante los ojos de Dios, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, y no cuidarnos de los ojos de los hombres. Podemos ver entonces aquí cómo ellos llegan a tal conclusión, y qué versículos tan más maravillosos, tan más hermosos, donde podemos ver cómo pues ellos fueron, ¿verdad?, preservados, y la provisión y todo viene de Dios, pero humanamente hablando, por Faraón. Dios se lo había revelado a Faraón en estos sueños, aunque él sin Dios, y usted y yo sin Dios no somos nada. Estos sueños estaban encubiertos ante Faraón, pero la sabiduría de Dios estaba en José. Y mire, Dios preparó todo. Es otro tema, no quiero ampliar tanto, pero cómo Dios preparó todo a través de José. El soñador ya le había mostrado algunos sueños Dios a José desde su infancia, niñez y adolescencia, de cómo sus hermanos y sus padres vendrían a inclinarse ante él. De alguna manera no entendían lo que estaba pasando en ese entonces, ni José lo entendía, pero Dios ya estaba diciéndole ahí, o mostrando que iba a ser el segundo en la tierra. Después de Faraón seguía José, y todo por la bendición de Dios. Pero también me imagino, y quiero acotar todo lo que José sufrió, todo lo que José padeció por ese lapso de tiempo antes de haber sido presentado a Faraón. Creo hasta sus 30 años fue cuando él fue presentado a Faraón. Había sido vendido por sus hermanos. Primero lo habían echado en esa fosa o en ese pozo. Luego lo venden a los ismaelitas, los cuales lo venden a Potifar en Faraón, y la mujer de Faraón lo acusa falsamente, es llevado a la cárcel, estuvo ahí por lo menos 2 años y le favoreció al copero y panadero del rey, y ambos fueron llevados ante Faraón. Uno fue devuelto, el copero, a su trabajo, el panadero ahorcado, y sin embargo le pidió José que no se olvidara de él. Y la gente se olvida, pero Dios no se olvida. Qué hermoso es poder confiar en Dios, poder ponernos en las manos de Dios y saber que todo está bajo el control de Dios, que el que comenzó la buena obra en los cristianos, en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ahí ahora ya es fácil ver todo ese cuadro, toda esa escena, toda esa vida, toda esa historia. Pero cuando lo vamos viviendo episodio por episodio, a veces duele, hay lágrimas, hay dolor, y los hermanos de José lo describen así, como en el rostro de José había espanto, había quebranto, ¿verdad? Había temor, cuando él, llorando, le rogaba a los hermanos que no lo vendieran. Y Dios, aún lo malo que hacemos o que nos hacen, lo torna bien en esta vida para la honra y la gloria del Señor. Dios así lo permitió en su vida. No sé qué Dios esté permitiendo en la vida de usted, pero esto nos ayuda a reflexionar para no impacientarnos, para no perder la fe y la esperanza, y entender que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, y en cualquier condición de la vida en la que nos encontremos, siempre busquemos darle honra y gloria a nuestro Dios. El vivir con satisfacción en el corazón, con gratitud, porque como dijeron los egipcios, la vida nos ha dado. ¡Qué palabras! ¡Qué exclamación de gratitud desde lo más profundo del alma de una persona! Cuando alguien está agradecido, como dice el Señor, que usó a la mujer que estaba llorando y enjugando sus pies con lágrimas y derramó un perfume sobre él, dijo, ¿verdad?, que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y se refiere a la perspectiva que usted tenga, a la valoración que usted le dé a lo que Dios ha hecho por usted. ¿Qué considera usted que Cristo ha hecho por usted? ¿Qué considera usted que Dios ha hecho por usted? ¿Usted cree que Dios es merecedor de su tiempo, de su honra, de su gloria? Yo creo que sí. Nos debemos todo al Señor,
y deberíamos de actuar como esta gente en Egipto, ¿verdad? No poner trabas a los mandamientos de Dios, no poner trabas a la instrucción de Dios. En este caso, había un mayordomo, era José, instruyó al pueblo, le dio semilla, comida para comer y les dijo, mira, de todo lo que produzcan, vivan con el 80%, el 20% le pertenece a Faraón. Y ellos agradecieron que la vida se les había dado, agradecieron y se dispusieron de manera voluntaria como siervos. Qué privilegio es poder servir a nuestro Dios. Yo espero que esta reflexión le ayude a usted a considerar su vida, a valorar lo que Cristo ha hecho por usted y que nos ayude, con la ayuda de Dios, a ser mejores cristianos. Que Dios me lo bendiga. No olvide darle like, no olvide compartir, no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales. Su programa y ministerio, Sal y Luz. Dios me los bendiga.